vamos a estar conversando sobre este y otros temas importantes de la actualidad económica de Nicaragua con el diputado ante la Asamblea Nacional, don Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado. Pescado Lucio, difícil traerlo por sus múltiples ocupaciones, pero aquí está, siempre atento para analizar con datos en mano la actualidad económica del país. Don Wálmaro, bienvenido, mi hermano. Muchísimas gracias. Siempre es motivo de mucha satisfacción tener la oportunidad de participar en este espacio televisivo que nos da la oportunidad de entrar en los hogares nicaragüenses y transmitir información que estoy seguro que es de mucho interés y mucha utilidad para el pueblo nicaragüense. Y espacios como este, Moisés, yo creo que hay que cuidarlos y fomentarlos, porque tanto a nivel nacional como a nivel internacional sobran las prácticas distorsionantes de la información y ya son pocos los espacios con profesionalismo, con calidad, con seriedad, con responsabilidad, que abordan las diferentes temáticas del quehacer nacional. Entonces, el hecho de que usted me permita y usted considere de que yo puedo humildemente aportar con los conocimientos y la experiencia que hemos venido acumulando a través de estos años en el Parlamento Nacional, a mí me llena de mucha satisfacción. Lo más importante de todo esto es transmitirle la buena nueva al pueblo nicaragüense, que ha estado tan expuesto a tanta desinformación, a tanta noticia basura, cuando en realidad el pueblo nicaragüense y el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional hemos hecho todos los esfuerzos para poder sacar a Nicaragua de la postración, de la pobreza, de la miseria extrema en la que recibimos este país después de 16 años de esa noche oscura neoliberal. Y hoy, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de decir que Nicaragua es un pueblo bendecido por Dios. Partamos de ahí. Es un pueblo bendecido por Dios y ha tenido la capacidad, el talante de levantarse de esa postración y decir: vamos a combatir y vamos a vencer la pobreza, vamos a combatir y vamos a vencer la pobreza extrema, vamos a seguir adelante. Agradecemos el apoyo porque somos un país agradecido, pero ya no estamos en aquellos tiempos, y ahí coincido plenamente con nuestro querido hermano, el presidente de la República, porque no estamos en aquellos tiempos donde en vez de saludar así, saludábamos así. Sí. Ya, y ya casi nadie nos quería ni volver a ver porque quién sabe qué viene a pedir. Ahora nosotros estamos en una posición distinta. No significa que Nicaragua ni necesite ni no merezca el apoyo internacional. Lo necesita, lo merece y lo agradece. Pero ya no estamos en aquellos tiempos que teníamos que pasar por esa triste y penosa, ese triste y penoso pase de la iniciativa de países pobres, altamente endeudados, por ejemplo. Ahora nosotros tenemos, gracias a Dios, como consecuencia del incremento en nuestras recaudaciones, como consecuencia de la inversión social que nosotros hemos hecho, con la inversión importantísima en el sector productivo, entre otros tipos de líneas de acción, hemos tenido la oportunidad de desarrollar un país con dignidad, que eso es bien importante. Es que ahí es donde está el detalle. Si hay que resumir esta introducción que vos acabas de hacer, es, por lo expresado por el presidente Ortega, es autoconferirnos la dignidad que con nuestro propio esfuerzo nos hemos ganado. Y esto no es un cliché de propaganda o populismo para trasladar al pueblo de Nicaragua reconocimientos desde el punto de vista de la politiquería. Estas son situaciones de carácter real. Hoy el mundo nos respeta. Hombre, es tan sencillo como hacerte una comparación básica.
Cuando nosotros recibimos, por ejemplo, en la segunda etapa de la revolución, el gobierno, nosotros teníamos un presupuesto aproximadamente de 33 mil millones de córdobas de gastos en base anual. Pues, ¿cuánto tenemos? Tenemos más de 109 mil millones de córdobas en base anual. Si te das cuenta, el patrón de comportamiento de nuestras recaudaciones han sido sumamente positivas. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy especial. Yo creo que es importante destacar algo. Los gobiernos no producen dinero. Eso es una realidad. Ni lo reciben como maná del cielo. El dinero que hoy en día ejecuta el gobierno de reconciliación y unidad nacional es consecuencia directa del esfuerzo fiscal de los nicaragüenses, que apoyan aproximadamente en un 87% del gasto total del presupuesto general de la República. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el nicaragüense? Confío en vos, confío en que no te robás los reales, confío en que querés combatir la pobreza y lo has demostrado. Confío en que con este dinero que tanto me cuesta, porque la verdad es que cuesta ganarse la plata, cada centavo, y por lo tanto el dinero que está en el presupuesto general de la República es dinero sagrado. Los nicaragüenses le dicen al gobierno de reconciliación y unidad nacional: confiamos en vos, porque sé que no te vas a robar la plata, porque sé de que vas a hacer la escuela que dijiste que vas a hacer, porque vas a hacer la carretera, vas a hacer el centro de salud, vas a hacer el centro comunal, vos vas a realizar el proyecto de electrificación rural, porque vos vas a desarrollar el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario, porque a las pruebas nos hemos remitido, porque el Frente Sandinista en este país siempre ha tenido solo un enemigo. Y eso hay que dejarlo claro. Pueden haber adversarios pueden haber, pero enemigos solo hay uno: la pobreza y la pobreza extrema. Y la hemos venido reduciendo a cifras que ningún gobierno en 150 años de historia republicana ha podido reducir. Y eso es algo que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos, porque nosotros sostenemos: el Frente Sandinista no promete, el Frente Sandinista se compromete, cumple y seguirá cumpliendo con los compromisos asumidos con el pueblo nicaragüense. Y una situación que es importante ponerla sobre la mesa para que tengamos realmente una visión de lo que se hace en Nicaragua, es que cada paso que se da no es un paso a la ligera. Tiene un concepto estratégico y envolvente para llegar a ese fin de luchar contra la pobreza. Y entonces, y así ves, por ejemplo, que recientemente en la Asamblea Nacional, a pesar de que muy bien está diciendo, el gobierno no genera de ninguna manera recursos, gestiona recursos, provee condiciones para que vos como empresario, como inversionista, puedas venir y traer tus capitales. Ese es el esfuerzo. Pero hay una gestión gerencial que es importante. Por ejemplo, en el campo de lo que nosotros somos, en nuestro arraigo íntimo con la tierra, somos fundamentalmente agropecuarios. Somos una nación profundamente ganadera. Tenemos recursos naturales que explotar y gracias a Dios esas son las bendiciones. Entonces ahí se conjuntan las instituciones del gobierno, distinto a otras administraciones en el pasado, antes del 2006, que decían: yo soy el Ministerio de Agricultura, vos que sos del INTA no tenés que meterte conmigo. Es decir, no eran feudos, no eran instituciones que se entrelazaban. Ahora eso no sucede. Y entonces vemos una presentación del Sistema Nacional de Producción impresionante que pintan hacia dónde realmente queremos ir en la explotación que podemos hacer de nuestros recursos y de nuestra tierra. Es que casualmente, Moisés, tenés total razón en tu aseveración. Es por eso que yo empecé sosteniendo de que Nicaragua es un país bendecido por Dios. Porque realmente nosotros debemos de reconocer que si hay alguien en que Dios se excedió, es en los nicaragüenses, dándoles
este pedacito de tierra preciosa que nosotros tenemos y que amamos, ¿ya? Y por la que luchamos, y por la que si es necesario estamos dispuestos a ofrendar hasta la vida, como lo han hecho muchos de nuestros hermanos y eso es de verdad que nos han antecedido en la lucha. Y eso hay que reconocerlo, y casualmente el día de ayer estuvimos conmemorando la caída en combate del Danto, pero han habido miles y miles de nicaragüenses que con su ejemplo nos han demostrado que por Nicaragua vale la pena vivir y vale la pena ofrendar la vida. Eso es el amor a la patria, eso es lo que nos identifica como nicaragüenses. Pero también hay que reconocer algo que es bien importante. Fíjate que por esa bendición nosotros hemos sido objeto de muchas agresiones. Ha habido a través del patrón, si usted mira el patrón de comportamiento en la historia, ya han habido diferentes potencias coloniales y neocoloniales que desde ningún punto de vista se sienten con la posibilidad de permitir de que los nicaragüenses seamos dueños de nuestro propio destino. Y ahí ha habido un pleito, empezando por los españoles, pasando por los ingleses, después pasando por los norteamericanos. O sea, ya la historia que todos los y las nicaragüenses conocemos. Y hay una ruptura de toda esa lógica a partir de 1979, en la primera fase de la revolución, que con sus bemoles, con los problemas y con los desafíos que enfrentó esa primera etapa de la revolución, se sentaron firmes las bases de la soberanía, de la independencia, de la autodeterminación y, en otras palabras, de la Nicaragua que el nicaragüense quería. Luego de eso pasaron 16 años de neoliberalismo que también todo el mundo conoce y del cual todavía vivimos sus efectos, porque hay que reconocerlo. Ya, todavía nosotros venimos pagando una factura bien alta del desgobierno de 16 años neoliberales. Saqueo, corrupción, malversación de fondos. Oíme, es increíble, pues llegaron al punto estos señores que ni siquiera le cumplieron a sus propios patrones. Porque si vos te das cuenta, ninguno, y aquí quiero decirlo en altas y claras voces, ninguno de los 3 gobiernos neoliberales que pasaron de los 90 al año 2006, inclusive, pudo cumplir positivamente y a cabalidad con un plan económico financiero con los organismos internacionales. Ninguno. No hubo uno que cumpliera. ¿Por qué? Porque el objetivo de ellos era enriquecerse. El objetivo de ellos era robar. Llegó un momento determinado que la cooperación internacional llegó al hartazgo y a decir, ya no podemos seguirle dando un centavo a Nicaragua porque dólar que damos, dólar que desaparece. Ya cansan, ya aburren. Ya aburren. Sí, tal vez vos lo recordás, hombre, si vos le seguías la pista a todo esto, pues. Entonces llega un momento determinado que ni siquiera a sus patrones le terminan respondiendo. Y el nicaragüense lo vio. Y es por eso de que venimos a una segunda etapa de la revolución, cuando el pueblo retoma el poder en las elecciones del 2006 y empezamos en el año 2007 una segunda etapa de la revolución. ¿Qué fue lo primero que dijimos? Nosotros dijimos de que el enemigo común de los nicaragüenses es la pobreza y la pobreza extrema. Y que nosotros íbamos a tener un programa económico financiero con los organismos internacionales con un solo objetivo: para no tener necesidad de seguir teniendo programas económicos financieros con los organismos internacionales. Y mira qué cosa más paradójica. Tuvo que ser en un gobierno sandinista, ¿ya?, con la eficiencia, con la pulcritud, con la transparencia, con la rendición de cuentas y con la probada defensa de los intereses nacionales y el combate a la pobreza y a la pobreza extrema, que logramos cumplir a cabalidad con el último, y ojalá Dios quiera que así siga siendo, con el último programa económico financiero con los organismos internacionales. Los ESAF,
Y lo demostramos, se lo demostramos al BID, al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a la CEPAL, al BESIE y a todo el mundo, ¿ya?, que Nicaragua no solamente merecía ser acompañada en ese combate a la pobreza y a la pobreza extrema, sino que estaba dando un ejemplo de transparencia, correcta y efectiva ejecución de los fondos públicos que se generaban desde tanto del erario nacional como de la cooperación internacional. Y a las pruebas nos remitimos. Si fíjate que cuando nosotros recibimos el gobierno teníamos un 48% de pobreza abierta y un 24% de pobreza extrema. No lo bajamos prácticamente a la mitad de esos índices. Dígame quién en América Latina, ¿ya?, no nos comparemos con nosotros mismos, comparémonos con otros países latinoamericanos. ¿Quién puede decir que ha venido a reducir pobreza del 48% a menos del 24%? ¿Y qué gobierno en los últimos 40, 50, 60 años puede decir que ha reducido pobreza extrema del 17% a prácticamente el 6%? Solo el gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Ahora, tampoco vengo a decirte, aquí todo está resuelto y este es Alicia en el País de las Maravillas. No es cierto. Todavía tenemos mucho que hacer. Tenemos muchos desafíos. Es que la pobreza es enorme. La herencia de la pobreza es enorme. Brutal. Además, destruir es fácil. En 2 patadas, destruir. Construir es un trabajo de hormiguitas, es un trabajo del día a día. Wálmaro, tengo que hacer una breve pausa comercial. Cumplir con estos mensajes es importantísimo, porque de eso se trata y queremos estar bien con nuestros anunciantes. Usted, quédese con nosotros, ya volvemos. Gracias, muchas gracias, amigos televidentes de Detalles del Momento. Continúo con el diputado Wálmaro Gutiérrez de la Asamblea Nacional hablando sobre estos temas importantes. Wálmaro, estoy recibiendo mensajes saludando tu comparecencia aquí. Esperemos que sea mucho más frecuente esto. Lo que pasa es que vos sos un pescado lúcido. No, hombre, yo estoy complacido de estar intercambiando. Yo sé ante quién puedo gestionar, sí, para que usted venga más frecuentemente. Y a propósito, ¿y su señora cómo está? ¿Está bien? Gracias a Dios. Me imagino que lo está monitoreando ahorita. Y mis hijos también están muy bien, la familia, gracias a Dios, bien. Es que la verdad es que cuando nosotros tenemos la oportunidad de tener un clima de paz en el país, la familia florece. Esa es la verdad. Y ahí cobra capital importancia cuando en aquellos tristes momentos de los cuales vos también estuviste ahí como protagonista, como parte de la delegación de la negociación para la pacificación de este país. Del remedio de diálogo. Sí, que al final del cuento nos estamos terminando de dar cuenta exactamente cuál era el verdadero objetivo de todo eso. ¿Ya? Cobra capital importancia las palabras de Daniel, que decía, aquí lo que necesitamos es paz. El resto viene por añadidura. Es totalmente cierto. Pero bueno, gracias a Dios, nosotros hemos venido superando todos los desafíos que nos ha presentado la vida. Y después de haber superado una pandemia, gracias a Dios. Pero la pandemia se quedó chiquita, gracias a Dios, a la par de los efectos del 2018. Mira lo que ha superado el nicaragüense. Ha superado una guerra. Ha superado la pandemia. Superamos un ETA. Superamos un IOTA. Y superamos a la manada de idiotas que gracias a Dios ya no están en este país. O sea, esa es la verdad. O sea, uno detrás de otro, mano. Uno detrás de otro. ¿Qué ha demostrado eso? Entre otras cosas, que la economía nicaragüense es una economía sumamente resiliente y que el nicaragüense está empecinado en salir adelante. Y especialmente el sector agropecuario. Pero tenés que tener actores para que esa economía, efectivamente, como el ave fénix, viniendo de donde venimos, haya resurgido otra vez. Sin esos protagonistas que tengan una visión profundamente social, aquí no hacemos absolutamente nada. En efecto, por eso es que nosotros debemos de reconocer a quien honor tiene. El sector productivo agropecuario de nuestro país, Moisés, yo creo que hay que reconocerlo al pequeño y mediano agricultor, al campesino, a los cooperados, ¿ya?
a las cooperativas, a las federaciones, a las confederaciones de trabajadores del campo, a las micros, pequeñas y medianas empresas rurales, ¿ya? A ese hombre, a esa mujer. Que no son los grandes capitales. No, te estoy hablando, y mira cómo... Son los granitos que te llenan el buche. Por eso es que te lo perfilo así, solo me falta casi decirte nombre, apellido y número de cédula. Son ellos, el sector productivo agropecuario campesino de nuestro país, que día a día se levanta con dignidad y con orgullo, ¿ya?, a trabajar y a sacar adelante a nuestro país. Porque si hay algo que vos correctamente planteás, es de que nuestro país es un país con una profunda vocación agropecuaria. La verdad es de que, acordate cuál era la lógica de gobiernos anteriores. Nuestro sistema productivo agropecuario fue desarticulado en esos 16 años de neoliberalismo. Y eso tenía una lógica. ¿No te acordás de que el puente hacia el progreso, que con un tratado de comercio internacional de comercio, ¿ya?, supuestamente iba a ser la respuesta a todos los problemas de pobreza y pobreza extrema en este país? Entonces, ¿qué te decían? Ay, no estés de loco produciendo leche, va a venir más barata de afuera. Deja de estar produciendo pollo, deja de estar produciendo huevo, deja de estar produciendo arroz, gracias a las deja de estar bendiciones del produciendo CAFTA. maíz. Entonces, gracias al CAFTA, ya a nosotros nos iba a llover maná del cielo. Y los frijoles, y el maíz, y el arroz, y la carne de pollo, y la carne de cerdo, y que todo iba a venir en contingente, y que era casi regalado. Ya, que con eso ya íbamos a salir de la pobreza. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esto tiene una lógica más profunda, Moisés. Mira, un país que no es capaz de producir lo que básicamente consume es un país destinado a ser esclavo. Eso téngalo, escríbalo en piedra. Un país que no es capaz de producir lo que básicamente consume está condenado a la esclavitud. Se comen sus economías importantes. Está condenado a bajar la cabeza. Porque anteriormente estos países poderosos, para poder someter a un país como los nuestros, le mandaban la 88 aerotransportada y los invadían militarmente. Ahora ya se han sofisticado, ya se han puesto finos. Entonces ahora lo que hacen es sencillamente cerrar la llave. Cerrar la llave que ellos tienen a través de esos convenios internacionales de comercio, que lejos de ser un convenio internacional que procure un intercambio comercial justo, lo que procura en gran medida es mantener dominio hegemónico, ¿ya?, con esos países con los que ellos suscriben esos tratados. Es por eso que en una ocasión... Pero es que tienen el grifo. Claro, es que casualmente, mira, se supone de que si vos y yo nos sentamos en una negociación, se supone que somos dos iguales que venimos a sentarnos en una negociación y vamos a respetar nuestras diferencias económicas, pero en planos de, en el derecho común. Son dos partes que en igualdad de condiciones acuerdan pactar un convenio internacional. Y nos vamos a dar y nos vamos a recibir. Y hay derechos y hay obligaciones, sí, como en todo convenio nacional, internacional, de cualquier tipo, ¿ya? Sin embargo, yo escuché a una congresista norteamericana, yo soy enemigo de andar dando nombres, por eso no pretendo mencionarla, pero que salió diciendo, o sea, así a grandes voces, es que estos países latinoamericanos ya no entienden de que negociar con Estados Unidos no es un derecho que tienen, es un privilegio. Es un privilegio. O sea, nos están haciendo el volado de negociar con nosotros. Y tenés que ser agradecido. Entonces, ¿con qué necesidad? Tenés que irle a besar la mano, ¿ok? O sea, ¿con qué necesidad vas a hacer un acuerdo de libre comercio si lo que te están haciendo es un volado? Es una locura. Esa es como ese, que eso sí, desgraciadamente hay que decir el apellido, es aquel senador Kennedy que salió diciendo barbaridades de México, pero no crean que es de México al que se está refiriendo. Se está refiriendo a América Latina. No se está refiriendo solo a México.
Es que ellos piensan que así somos, todos los latinoamericanos. Entonces debemos de entender... Gracias a ellos, que México come. Tenemos que entender que la gran solución de esta patria grande es unirnos, todos los países latinoamericanos. Y es por eso de que Daniel insiste en todas estas cumbres internacionales de la unidad, de dejar de estarnos matando por tonterías, sino tener un frente común contra la pobreza, que tengamos un ALADI, que tengamos un ALBA, que tengamos un SICA, un CIECA, todos los recursos y las herramientas para que como bloque empecemos a negociar por los intereses de América Latina. Pero esa visión aterroriza a quienes se satisfacen hablando miércoles ahora desde afuera por las agresiones que el propio señor del Grifo nos hace permanentemente, y no solamente ellos, sus satélites, sus peleles. Mira, yo creo que la historia, Dios es grande y no se equivoca, y los planes de Dios son perfectos. Yo creo que todo esto nos ha permitido identificar quién es quién. Yo creo que esta gente se siente muy cómoda con la nacionalidad que ahora tienen. Porque sencillamente... Es la que siempre quisieron. Es la que siempre quisieron. Yo creo que hasta ellos salieron ganando, Moisés. Fíjate que salimos ganando nosotros porque gracias a Dios nos desintoxicamos de esa escoria. Pero ellos también salieron ganando porque... Es como aquellos que les dieron la nacionalidad en España, que les acaban de dar, no, siempre fueron súbditos. Lo que pasa es que ahora oficialmente son tíos y tías. Nada más. Pero bueno, entonces, pero volviendo al punto, como te decía, Nicaragua es un país de una vocación profundamente agropecuaria. Y el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está claro que es a través del campo que nosotros vamos a crear las condiciones como para generar riqueza, que es el único camino para combatir pobreza, a través de la generación de riqueza y una distribución justa y equitativa de la misma. ¿Ya? Y transparente además. O sea, el primer pacto con los nicaragüenses es no robarse los reales del presupuesto general de la República. Cosa que anteriormente el que nos robaba era Maje. Esa era la idea, el que nos robaba era Maje. Entonces, cuando se rompe completamente con ese paradigma del neoliberalismo más puro, nosotros dijimos, bueno, ¿de dónde vamos a sacar plata? Porque la única forma de dar es teniendo. Vos no podés dar lo que no tenés. ¿Qué es lo que tiene Nicaragua? Nicaragua tiene recursos naturales. En paleta, tiene recursos naturales. Y envidiados, además. Por supuesto. Recursos naturales enormes. ¿Ya? Entonces, nos volcamos al campo. ¿Y qué es lo que decimos? Bueno, necesitamos una mesa de diálogo con los que verdaderamente producen, no con esos mequetrefes y esos monigotes de intereses extranjeros, ¿ya? Sino con los que realmente producen en este país, con el sector agropecuario, con el sector productivo, con la micro, pequeña y mediana empresa. Es con ellos con los que hay que sentarse a discutir y decidir el rumbo que debe tomar este país. ¿Cómo vamos a producir más para poder distribuir de mejor manera la riqueza? Porque como vos también correctamente dijiste, efectivamente, nosotros lo que somos es facilitadores, como Estado, como gobierno, somos facilitadores, pero la iniciativa le corresponde, la iniciativa económica le corresponde principalmente, dice la Constitución política, al sector privado, pero no a ese sector privado de saco y corbata, no, estamos hablando del sector privado, del micro, pequeño comerciante, el micro, pequeño productor, los que producen por cuenta propia, los que hacen sus propios emprendimientos, incluso hasta en un momento determinado, de manera peyorativa les decían la economía del pollo asado. Los informales. Los informales, ¿ya? Todo eso fueron los que sacaron la casta. Y hoy en día son los que están pagando impuestos y hoy en día son los que están levantando la producción. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Bueno, nosotros necesitamos tener políticas y estrategias que se tienen que discutir y aprobar en la mesa de la producción, consumo y comercio. Y fue lo que llegó a decirnos Iván en la última comparecencia, en la más reciente comparecencia que tuvo ante la Asamblea Nacional. Y nos plantea, bueno, nosotros hemos aprobado en consenso con el sector productivo de este país 10 políticas fundamentales que necesitamos impulsar
y no las mencionó, que la seguridad y soberanía alimentaria, la educación y formación para la producción, la competitividad y la productividad, la investigación, innovación y tecnologías productivas, la protección y conservación de la madre tierra, la reforestación, una política comercial que nos abra nuevos y mejores mercados, financiamiento para las inversiones, la agroindustrialización, o sea, darle valor agregado a nuestra producción y seguridad en el campo. 10 líneas claritas, o sea, ahí se abrió un mapa y estos son las 10 grandes políticas que nosotros debemos impulsar con el sector productivo agropecuario de nuestro país. Pero una cosa es el qué y otra cosa es el cómo. Entonces el cómo es que viene a 20 estrategias socioproductivas, que por efectos de tiempo yo no me voy a detener en mencionarlas, pero que están en el plan, están las 10 políticas y las 20 estrategias. Quedémonos en esas 20 estrategias que representan el cómo, pero antes cumplo con estos mensajes comerciales. Vuelvo con don Wálmaro Gutiérrez, diputado ante la Asamblea Nacional. Quédese con nosotros, ya volvemos. Wálmaro, el Sistema Nacional de Producción, 10 estrategias voluptuosas para poder realmente hacer efectivo una concreción que permita dar pasos agigantados hacia la mejor economía que siempre perfilamos. Pero ¿cómo? Más allá de las palabras, lo logramos. A los hechos. Mira, es que la verdad es de que todo esto, primero hay que reconocer que no es que estemos descubriendo el agua caliente. La verdad es de que el pueblo es sabio y los productores muchísimo más. Y nos han llegado a dar cátedra a la mesa de producción, consumo y comercio de cómo hacer las cosas. Y a las pruebas me remito. Que lo estamos, ¿qué es lo que dijo Daniel en un momento determinado? Vamos a seguir haciendo lo mismo pero mejor. Y ya que nos hemos quitado de encima a toda esa escoria que nos estaba lastrando, ahora lo que necesitamos es dar pasos de calidad hacia el futuro. ¿Cómo? Haciendo lo mismo pero mejor, acompañado de los sectores productivos. ¿Qué nos ha dejado ese acompañamiento con los sectores productivos? Porque vos me decís en la práctica, ¿cómo vamos a hacer esto? Correcto. Bueno, primero, trasladando los recursos que son necesarios para la habilitación al campo. ¿Ya? El campo necesita recursos para producir. Solamente para darte un dato muy concreto, en el presupuesto general de la República para el año 2023, nosotros estamos destinando más de 66.5 millones de dólares en promedio anual únicamente para el fomento a la producción agropecuaria y la silvicultura. Y esto nos tiene que permitir que Nicaragua aumente su autosuficiencia alimentaria hasta aproximadamente en un 90%, reduciendo pobreza y pobreza extrema. Recordar lo que te hablé de la autosuficiencia para garantizar la soberanía. La soberanía no es una palabra hueca. La soberanía se ejerce desarrollando este tipo de acciones. Y se identifican tres tipos de rubros. El rubro que es el rubro de dinamización socioeconómica, el rubro de productos a potenciar y los rubros emergentes. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos venido acompañando al sector productivo con financiamiento, con capacitación, con transferencia tecnológica, ¿ya? Que son las herramientas necesarias para que el sector productivo dé ese salto de calidad. ¿Cuál ha sido la consecuencia de esto? Porque vos me decís, sí, las palabras se las lleva el viento, pero en la realidad, ¿qué ha sucedido? Sí, ¿qué ha sucedido? Fíjate de que ya ni siquiera nos vamos a comparar con gobiernos neoliberales, porque aparte de que ya dejó de ser ofensivo para convertirse en ridículo, ya, yo creo que es hora de dejarnos de estar comparando. O sea, no podés comparar peras con manzanas. Ya lo pasado. Ya está. Sin embargo, aprovechemos y hagamos una fotografía de la última década, 2012-2022. ¿Cuánto producíamos en frijoles en el 2012? 3.2 millones de quintales. ¿Con cuánto cerramos el 2022? Con 4.9 millones de quintales para un incremento del 52.7%. En el caso del arroz, en el arroz producíamos 4.5 millones de quintales y hoy producimos 6.3 millones de quintales por un 38.5% de incremento. El maíz,
7.9 millones de quintales en el 2012, hoy producimos 8.8 millones de quintales para un 11.4%. Café, uno de nuestros principales productos de exportación, 2.7 millones de quintales en el 2012, 3.8 millones de quintales en el 2022 para un 40.9% de incremento. El maní de 4.1 millones de quintales a 4.9 millones de quintales para un 19% de incremento. La caña de azúcar de 16.1 millones de quintales en el 2012 a 17.1 millones de quintales para un incremento del 6.3% en el 2022. Tabaco, igual, ajonjolí, cacao, todas las hortalizas han venido creciendo. Eso sustenta el por qué Iván Acosta en algún momento de su exposición dice aquella frase de que Nicaragua era el granero de Centroamérica en aquellos tiempos, era pura mentira. Ahora sí. Ahora sí, es más, a ver, carne bovina, 262 millones de libras producíamos en el 2002, en el 2012. Ahora en el 2022, 343.3 millones de libras para un 33.1% de incremento. Leche fluida, 263 millones de galones. Y en el 2022, 401.3 millones de galones para un 52.4%. Los huevos, la cajilla de huevos, nosotros producíamos 26.9 millones de cajillas. Hoy estamos produciendo 35.4 millones de cajillas para un incremento del 31.6%. La carne de cerdo, que a mí con toda honestidad me asombró este dato, de 25.2 millones de libras que producíamos en el 2012, hoy estamos produciendo 34 millones de libras para un incremento del 35%. ¿Por qué te asombró eso? Y en los productos, porque no pensé honestamente que el nicaragüense tuviese una inclinación a un consumo tan efusivo de la carne de cerdo. Yo lo miraba más en la carne de pollo y en la carne de res. Mira, pues qué rico que sean las costillitas. No, y además que ya las he visto. Bueno, tus costillitas a la pastora, y ya te he visto. ¿Ya? Y en la producción de pesca y acuicultura, en productos del mar, nosotros producíamos 86.8 millones de libras de todos los productos del mar y ahora estamos produciendo 166.8 para un 92.1%. Hemos venido también abriendo nuevos destinos de exportación, que es otro tema sumamente importante. ¿De qué te sirve incrementar la producción si no sabes a dónde la vas a mandar? Y si vos seguís como caballo cochero, ¿ya? Solamente viendo para un solo destino de exportación, hombre, está amarrado. No solo somos facilitadores, somos gestores. Así es. Porque nos estamos abriendo. Bueno, ahorita anda una delegación en Rusia. Y ahí es importante que nosotros entendamos, vean, el problema es que este mundo ya no es un mundo unipolar. Y se ha dicho hasta la saciedad, es un mundo multipolar. Y nosotros tenemos que ver, y además tenemos todo el derecho, porque somos un país libre, soberano, independiente y autodeterminado. Le guste a quien no le guste. Le guste al quien le guste y al que no le guste, que se tape los oídos, ¿ya? Pero tenemos todo el derecho de abrir nuevos destinos de mercado para estos productos, porque sería una canallada para el productor si nosotros le abrimos la gran gasa buscando cómo producir más. ¿Para qué? Para que venda centavos su producción. Porque no hay competitividad, porque no hay mejores destinos de mercado, porque no hay mejores plazas donde vender de mejor manera tus productos. O sea, es una locura. Es por eso que nosotros tenemos que abrir nuevos y mejores destinos de mercado. Y por otro lado también hay un elemento que no quiero dejar pasar, porque el tiempo es muy corto, pero hay que señalarlo: la agroindustrialización de nuestra producción. Nuestro sector productivo agropecuario debe de tener las herramientas, las capacidades y el financiamiento para darle valor agregado a lo que produce. Eso es importante. ¿Qué estamos haciendo para industrializar los procesos? Es que ese es el punto, pero hay que explicarle a la gente por qué. Miren lo que pasa. Nosotros producimos queso, y queso de calidad. ¿Qué es lo que pasa? Vienen los salvadoreños, vienen los guatemaltecos, te compran el queso en grandes cantidades. A los productores. Se lo llevan
y ellos lo procesan y ya es queso salvadoreño. Y después viene de vuelta empacado, procesadito, ya, y como dicen los chavalos, nos meten la gran yuca con el queso salvadoreño, y es queso nuestro, mano. Viene, fíjate, increíble. El frijol rojo de seda, cómo es hecho en El Salvador, apetecido en el mundo. En el mundo, el frijol rojo de seda nicaragüense, embolsado, hecho en El Salvador, decime vos. El plátano, todos esos, los platanitos que te venden en esas bolsitas brillantes y toda la cosa, los ticos, son plátanos que sacan de la isla de Ometepe. Esa es la realidad. Entonces nosotros estamos exportando materia prima y sudor, ya, y nos devuelven a 3, 4 veces su valor solamente porque lo metieron en una bolsita. En síntesis, creo que a estas alturas del campeonato no solamente es suficiente producir más y mejor, sino también darle valor agregado a la producción que nosotros realizamos y abrir esos nuevos mercados. En síntesis, porque ya el tiempo nos está alcanzando, en síntesis, nosotros creemos que con los recursos que están destinados en el presupuesto general de la República, con la excelente labor que están realizando todas las instituciones del gobierno de reconciliación y de unidad nacional en la mesa de producción, consumo y comercio, y lo más importante, con la dedicación y con la confianza que el sector productivo agropecuario le ha otorgado al gobierno de reconciliación y unidad nacional, vamos nosotros a generar la riqueza necesaria para poder seguir combatiendo la pobreza y la pobreza extrema, que es el único enemigo que tenemos las y los nicaragüenses hoy en día. Hermano, muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Ahora, 2 cosas importantes. Dígame. La primera, siempre es importante que tengan claro que para conocerle y saber el pulso de lo que pasa en este país, ¿ya? Los invito a ver los viernes comunicacionales. De aquí, de Detalles del Momento. Un abrazo y un reconocimiento a mis hermanos que hacen los viernes comunicacionales. Un excelente viernes para poder saber exactamente lo que pasa en este país. Punto número 1. Y punto número 2, yo creo que también es importante aprovechar que ya estamos a unos pocos días de una de las fechas más importantes que se dan en este país, que es el 30 de mayo. Y quisiera aprovechar uno de los programas más vistos de la televisión nacional en este país para transmitirle felicitaciones y un enorme abrazo a la madre nicaragüense, a las madres de héroes y mártires, y en especial a mi madre, a doña Ana Mercado, y a mi esposa, doña Hazel Gutiérrez. Así que felicidades a la madre nicaragüense en este 30 de mayo. Tremendo cierre. Yo siempre le he dicho a usted que aquí profundamente lo recordamos en viernes comunicacionales, sobre todo cuando enviamos los banners para hacer la invitación correspondiente, y siempre lo tenemos presente. Así que muchísimas gracias, Wálmaro, y saludame a Hazel y a usted, amigo televidente, por su atención. Muchísimas gracias. Será hasta mañana en nuestro viernes comunicacional con don Carlos Tinoco y con don Leonel Mendoza, si Dios así nos lo permite. Hasta mañana.